Poderoso, megalómano, manipulador, corren ríos de tinta sobre Elon Musk, un magnate que recuerda al malo de muchas películas. Pero ¿y si os dijera que tiene mucho más poder del que podéis imaginaros? ¿Y si os dijera que tiene en sus manos un arma tan temible que puede poner a ejércitos enteros a sus pies? Seguro que ya habéis oído hablar de Starlink, esa enorme constelación de satélites que cubre la Tierra y permite tener acceso a Internet desde cualquier lugar del planeta. Pero lo que posiblemente no imagináis es hasta qué punto esa red da a Elon Musk un poder militar descomunal, además de una gran influencia geoestratégica. Baste decir que el mismísimo Pentágono se ha vuelto dependiente de Starlink y de Starshield, otra constelación de satélites, esta militar, creada a medida por SpaceX para el Departamento de Defensa estadounidense. Comunicaciones cifradas, pilotaje a distancia de drones, detección temprana de misiles, todo pasa por los satélites de la empresa de Elon Musk, que es pagada generosamente por ello, como luego os contaré en detalle. También os hablaré de la dependencia vital que Ucrania tiene de Starlink y de cómo, si Elon Musk decide cortar en cualquier momento el acceso como amenaza, el ejército ucraniano se quedaría de inmediato ciego, sordo y en buena medida desarmado frente al enemigo ruso. Y lo más grave es que por el momento no hay alternativa posible a Starlink. Las principales potencias mundiales, China, India, Unión Europea, intentan desarrollar sus propias constelaciones de satélites para garantizar su defensa y su soberanía. El problema es que la de Elon Musk lleva años de ventaja. 2/3 de todos los satélites en órbita son suyos y los lanzamientos se suceden a un ritmo endiablado, monopolizando el sector hasta tal punto que los analistas hablan de un golpe de estado espacial. Inquietante, ¿verdad? Os lo explico a continuación. Starlink hoy es esto, una apabullante constelación compuesta por miles de satélites que cubren el planeta y que ofrecen o están a punto de ofrecer sus servicios en casi todos los países del mundo, salvo los que han puesto su veto, como China, Rusia o Irán. La red depende de SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, cuyos cohetes llevan 5 años vomitando satélites en la órbita terrestre a un ritmo exponencial, gracias a las capacidades sin parangón de los cohetes Falcon 9. En 2019, Starlink lanzó sus primeros 60 satélites. En 2024, es decir, solo 5 años después, ya tenía 7.000 en órbita. Este año 2025 espera llegar a 12.000 y alcanzar los 42.000 a finales de la década. En principio es una revolución tecnológica, un avance mayúsculo en materia de comunicaciones. Lo que hace especiales a estos satélites es que se encuentran en una órbita muy baja, situada a apenas 550 kilómetros de la superficie terrestre. Gracias a esa cercanía pueden proporcionar una conexión a Internet de banda ancha y con una latencia muy baja en cualquier parte del planeta en la que esté activada la red, ya sea en mitad de un océano, en lo alto de una montaña o a los pasajeros de un avión. Para recibir la señal basta con disponer de un terminal Starlink, tan ligero y portátil que en su formato mini cabe en una mochila. Una pequeña joya tecnológica que en febrero de 2022 demostró por primera vez que también tenía un enorme potencial militar. Según los analistas, sin Starlink, Rusia habría conquistado Ucrania en pocos días. Lo primero que ordenó Moscú fue golpear todos los centros de comunicaciones ucranianos, mientras sus tanques y blindados avanzaban hacia Kiev. El golpe podía haber sido letal, si no fuera porque un tal Elon Musk apareció en escena para poner su red de satélites al servicio del ejército ucraniano, que de este modo pudo reorganizar sus fuerzas y frenar al enemigo. El servicio Starlink ya está activo en Ucrania, más terminales en camino, anunciaba Musk en las redes sociales 4 días después del inicio de la invasión rusa. El magnate fue visto entonces como un salvador providencial, lo que acentuó su prestigio y el de su constelación de satélites. Desde entonces, las tropas ucranianas han dependido de Starlink para sus comunicaciones militares y, algo muy significativo, para llevar a cabo sus ataques con drones que tanto daño han hecho a las tropas del Kremlin. Pero ahí nos topamos también con los límites del modelo, porque cuando Kiev quiso utilizar Starlink para lanzar sus drones contra la península de Crimea, Elon Musk impuso su veto y se negó a activar el sistema poniendo un freno a la ofensiva ucraniana. Los drones funcionan también con los satélites de Starlink debido a su proximidad a la Tierra.
Gracias a eso, la respuesta es sumamente rápida y sin apenas latencia, lo que permite un contacto sin interrupciones y en tiempo real con el dron, algo que no sería posible si se utilizaran satélites en una órbita más elevada. Sin esa infraestructura de comunicaciones, el ejército ucraniano quedaría prácticamente a merced de las tropas rusas. Es el ejemplo máximo del peligro que conlleva este nuevo tipo de dependencia militar, con la consiguiente pérdida de soberanía. Y eso nos lleva de vuelta a Estados Unidos. Elon Musk extiende sus tentáculos en las estructuras del poder estadounidense. Ha hecho irrupción en el gobierno, como alter ego de Donald Trump, y sus empresas tienen firmados un centenar de contratos con 17 agencias federales. Tan solo SpaceX tiene contratos gubernamentales por valor de 22.000 millones de dólares. La mayor parte, 15.000 millones con la NASA. Pero la empresa espacial de Elon Musk también tiene jugosos negocios con el Pentágono. Contratos de cientos de millones para poner en órbita sus satélites. Contratos con el Comando de Operaciones Especiales, el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y otros servicios del Departamento de Defensa por el uso de Starlink. Y luego hay una serie de contratos clasificados que según Reuters podrían ser de miles de millones de dólares por el uso de Starship, la constelación de satélites militares creada por SpaceX. Por los satélites de Starship pasarían las comunicaciones sensibles de defensa y la información cifrada de los servicios de inteligencia. Y como antes mencioné, esa red también permite al ejército estadounidense pilotar a distancia sus drones espías y de combate. No es de extrañar que Musk critique que se sigan usando aviones pilotados, como el caza furtivo F-35. Él dice que son complejos y caros y que solo un idiota los apoyaría. Pero, ¿qué ocurriría si dejara de haber pilotos en los aviones? Pues simplemente que los aparatos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses dependerían de los satélites de Elon Musk para ser dirigidos a distancia, lo que generaría un conflicto de intereses monumental. Competidores de Elon Musk y grandes potencias como China han visto las orejas al lobo y trabajan a marchas forzadas para tratar de desarrollar sus propias constelaciones de satélites en órbita baja. Estos son los proyectos más destacados. Kuiper es la constelación que está desarrollando Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, el dueño de Amazon y gran rival de Elon Musk. Su objetivo es idéntico al de Starlink, ofrecer Internet de banda ancha en todo el mundo gracias a una red compuesta para empezar por unos 3.200 satélites. El problema es que aún está en fase de proyecto. OneWeb de Eutelsat dispone de cientos de satélites, pero son más caros y orbitan a una altura superior que los de Starlink, y sobre todo han sido pensados para un uso profesional. En cuanto a China, está desarrollando en estos momentos 2 megaconstelaciones de satélites. Guoguang, que depende del Estado chino y de la que se tiene muy poca información, y Qianfang, también conocida como G60, impulsada por una sociedad de Shanghái, aunque también cuenta con fondos públicos de la metrópoli china. Por lo que se refiere a la Unión Europea, va muy rezagada. Está desarrollando una red paneuropea que responde al nombre de IRIS-2, que debería estar lista en 2030. Pero entre tanto, el gobierno italiano de Giorgia Meloni ha firmado con Starlink un contrato de ciberseguridad de 1.600 millones de dólares. El contrato en cuestión pone los pelos de punta a sus aliados europeos, que temen que sus comunicaciones acaben pasando por las manos de quien no deben. Los especialistas en defensa afirman que dentro de poco los ejércitos se dividirán entre los que usen este tipo de constelaciones y los que no, que pasarán a ser de segunda categoría. Starlink, ¿una revolución? Sí, pero sobre todo una peligrosísima herramienta en manos del hombre más rico y posiblemente más poderoso del mundo. Su monopolio del sector asusta, igual que su peso en las estructuras gubernamentales y militares estadounidenses. Si os interesa la política internacional, la economía y la geoestrategia, Newsk es para vosotros. Venga, suscribíos. Nos volvemos a ver muy pronto.